A mí me gustaría que los adultos mayores tuvieran una mayor participación en el desarrollo del país. Se reconozca que uno al país le entregó algo. No hay una cultura para respetar a los viejos. Es evidente, no hay conciencia social. El adulto mayor en muchas ocasiones está siendo objeto de lucro. Las pensiones exiguas. No hay en Chile seguridad social para los viejos. El maltrato en los medios de transporte. Y aquí en Chile, como he dicho yo muchas veces, no pescan a los viejos. Porque en Chile hay más de 2.600.000 personas con más de 60 años. Porque yo soy administrador de empresas. Porque soy médico. Porque yo soy dueña de casa. Porque soy matrona. Yo soy técnico bancario. Soy decoradora de interiores. Yo soy electromecánico. Porque puedo hablar del pasado y del presente. Porque soy chileno. Porque soy chilena. Porque soy hombre, padre y abuelo. Porque fui hija y nieta. Porque soy mujer, madre y abuela. Y bisabuela ahora último. porque descansar no es lo único que quiero. Porque viajar no es lo único que quiero. Porque no somos un negocio. Por eso, Y por muchas otras razones, derecho a la salud, A la educación. al respeto, a participar, a ser protegida, Al reconocimiento. A poder trabajar. Porque la inclusión es tarea de todos. Y cada vez Seremos más. más, muchos más. Yo quiero envejecer con buen trato. Porque yo quiero envejecer con buen trato. porque a los 65 años me volví a enamorar. Y quiero ser útil hasta mi último momento. Creo que todos los que van a ser como yo en el futuro también lo van a desear. Estupendo. Eso es. Súper bien. Sí, ¿Qué les pareció? buena Muy síntesis. verídico. Sí. Bueno, este video es del año 2014, 2015, Mira. hace unos 10 años. ¿Les parece vigente todavía? Totalmente. Yo les decía que hay todo un contexto hoy día, hace muy poco conocimos las cifras del censo, que obviamente también tienen relación con el tema del envejecimiento, con el tema que nos convoca hoy día. Y hoy día, como Acción Mayor, como Corporación Acción Mayor, que lleva ya 11 años trabajando con y por las personas mayores, yo soy un colaborador más, así como, como es también Pilar, Waldo, y lo ha sido también Francisca, Nasser. Esta corporación tiene como lema envejecer con buen trato, como decía el video. Y, y es una corporación sin fines de lucro que lo que hace es justamente también promover los derechos humanos y la participación de las personas mayores. Así que con esta actividad de hoy día se inaugura el ciclo de charlas 2025 y para esta actividad hoy día tenemos a una experta. eh, Realmente para nosotros es un honor contar con la presencia virtual de la profesora María Soledad Herrera Ponce. Ella es profesora titular, tiene un amplio currículum que yo voy a resumir, es doctora en Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Gerontología Social también de la misma universidad, socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sus áreas de investigación, sociología de la vejez y el envejecimiento, sociología de la familia, calidad de vida y bienestar. Además de ser una experta en estudio, en investigación, eh, y ella, además de todas las publicaciones que ha realizado durante su trayectoria, ella es jefa del Magíster en Sociología, subdirectora de posgrado, investigación y directora del Instituto de Sociología entre el año 2014 y 2020. Actualmente es la directora del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento,
CDUC e investigadora adjunta del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado MICAE. Bienvenida, María Soledad, a Acción Mayor. Muchas gracias, Marco. Un gusto estar acá justo con todos ustedes. Eh, bueno, Marco me dijo que hiciera una charla de 15 minutos y que después íbamos a tener una discusión. Yo creo que lo más entretenido aquí es la discusión. Quizá hablo unos 10, 15 minutos y ahí abrimos la palabra para que no se corte tanto. Bueno, como decía Marco, bueno, mi nombre es María Soledad Herrera, soy profesora de la Católica, profesora titular y dirijo el estudio de vejez y envejecimiento. Y bueno, me he dedicado a la investigación sociológica en vejez desde hace como más de 25 años, cuando empecé siendo joven, siendo ayudante no sé si ubican a la profesora Carmen Barros Lezaeta. Sí. Claro, yo fui su alumna de ayudante, después fuimos co-investigadora y después ella fue mi co-investigadora y ahí empezamos, y ahí me metí en este área donde hace 25 años nadie creía que algún día el país iba a envejecer. Así que ahora créanle todas las cosas todas las tendencias demográficas cuando las proyectan las poblaciones, eso va a ocurrir, ¿ya? Eh, se proyectaba que el país iba a envejecer, pero la verdad es que nunca se proyectó que ya al año 2025 íbamos a igualar la cantidad de niños de menores de 15 años con la población mayor de 65 años. Ya estamos casi iguales. Y lo que se sabe que va a ocurrir en el futuro y que está empezando a ocurrir es el envejecimiento de la vejez, que va envejeciendo sobre todo más las personas que están sobrepasando los 75, los 80 años. Entonces, claro, cuando hablamos de vejez estamos hablando como ustedes ya, me da como vergüenza hablarle a ustedes, pero digo que son más sabias que uno, pero claro, en el fondo es una etapa muy heterogénea. Entonces, claro, los focos en política pública son distintos si uno los focaliza en población que está recién jubilando, por ejemplo, a población mayor que ya está con más problemas de salud. Entonces, claro, sabemos demográficamente que va a pasar eso, ¿ya? Y, y por lo tanto el gran desafío que hay hoy día a nivel de sociedad son dos desafíos. Uno es el envejecimiento, pero también el cómo nos convertimos en una sociedad cuidadora, que se llama, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con el tema de los cuidados? Porque sabemos que vamos hacia allá, en que va a haber más gente que va a requerir cuidados, pero a la vez estamos teniendo menos hijos, las familias están más chicas, las mujeres que han sido las que más han cuidado están trabajando. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con eso? Y bueno, por eso me trajeron aquí a hablar de cuidados, pero también de soledad no deseada, porque mi actual proyecto Fondesit, que son los proyectos de investigación que financia el gobierno, para los profesores de las universidades, es sobre soledad. Entonces, mi actual investigación en este minuto, que ya vaya en el 4º año, es sobre soledad no deseada. ¿Qué es la soledad no deseada? Es un sentimiento, es una vivencia subjetiva, ¿no es cierto? Que básicamente se relaciona con sentir que no se dispone de personas con quienes relacionarse, que faltan personas con quienes relacionarse. Y eso se asocia con una sensación de insatisfacción con la cantidad, con el número de personas y también con la calidad de las relaciones sociales, esperadas. ¿Y por qué tengo en mayúscula esperadas? Porque en el fondo, y eso se une con el concepto de no deseada, ¿no es cierto? En el fondo tiene que ver cómo una persona se siente sola en la medida que tiene una expectativa de cómo tiene que ser su red social y no alcanza a llenar esa red social, que podría ser que uno tenga expectativa de cierta cantidad de relaciones sociales o una Claro. expectativa, no sé, de por ejemplo, de tener una persona muy cercana y ya no la tengo. Eso pasa, por ejemplo, muy fuertemente cuando una persona vivió en pareja toda la vida, ¿no es cierto? Y pierde la pareja por fallecimiento de uno de los cónyuges. En ese momento, claro, hay una insatisfacción, ¿no es cierto? Y un sentimiento de soledad, ¿no es cierto? Porque se ha perdido, ¿no es cierto?, una persona que era muy cercana, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estas relaciones sociales, uno normalmente se refiere a como a la cantidad de relaciones sociales, pero también a la calidad. Y esa calidad de las relaciones sociales está dada por dos factores. Uno, lo que yo les decía, como el tener una persona cercana, una relación íntima, afectiva con otra persona, pero también el sentir que uno puede recibir apoyo
de las otras personas. Voy a poner, si quieres, Marco, tú me avisas porque yo me voy a embalar hablando y voy a poner el reloj a ver si me avisa un poco cuánto llevo, porque yo me embalo hablando y puedo hablarles 2 horas, entonces me paran, ¿ya? La soledad no deseada se da en todos los grupos de edad, ¿ya? Y es edadista pensar que solo se está dando entre las personas mayores. Ya, es una manera de ser edadista es pensar que este problema de la sociedad actual, que es el aumento de la soledad no deseada, está ocurriendo en la vejez, entonces mirar a las personas mayores así como un grupo menoscabado porque tiene más soledad, no, porque la soledad se está dando en todos los grupos de edad. Si bien se visualizó, sobre todo mucho más durante la pandemia COVID, ¿no es cierto? Por todo lo que implicaron las medidas de confinamiento mucho más exageradas para la población mayor. Pero hoy día sabemos que son los jóvenes los que incluso tienen más problemas de soledad, pese a que están hiperconectados, ¿cierto? Y también se sabe que otros grupos vulnerables también estarían como más afectos o estarían en mayor riesgo de tener más soledad. Yo aquí voy a hablar de soledad a solas, pero estamos hablando de soledad no deseada. Por ejemplo, las personas con discapacidad o que tienen problemas mentales, los inmigrantes, refugiados, las personas de bajos recursos que tienen problemas familiares. Y también podría ser un grupo, los cuidadores, las cuidadoras, ¿ya? Eh, ¿Por qué las cuidadoras, personas cuidadoras, podrían tener más riesgo de soledad? Y acá voy a aclarar un concepto, porque voy a mostrar un poco un estudio que estamos ahora viendo las asociaciones entre el cuidado, el ser persona cuidadora, y tener mayor riesgo de aislamiento y de soledad, ¿ya? Acá hay que distinguir esos dos conceptos, el de aislamiento y de soledad, porque cuando hablamos de aislamiento, de riesgo de aislamiento social, que fue lo que ocurría, quizás esperábamos que ocurriera en la pandemia, se refiere a que una persona tiene poca red, tiene pocas relaciones sociales. Pero decíamos que la soledad es un sentimiento subjetivo. Por ejemplo, hay gente que puede tener muchas redes sociales, por ejemplo, los jóvenes. Tienen muchas redes sociales, están todo el día conectados con las redes sociales. No estarían aislados teóricamente, pero se sienten muy solos. ¿Por qué podría pasar eso? Porque los jóvenes ansían tener relaciones íntimas, de calidad, como esto yo que hablaba de la calidad de las relaciones, quieren tener relaciones íntimas con las cuales ellos puedan conversar lo que les pasa de manera más profunda, y eso por las redes sociales es más difícil que en una relación más íntima, más presencial. A su vez, pueden haber personas que tengan solo una persona cercana en su vida y no se sienten solas. ¿Cuál es el ejemplo? Las personas mayores que envejecen con su pareja. ¿Ya? El envejecer con pareja se asocia con mucho menos riesgo de soledad en general. Eso ya lo hemos visto en nuestros datos. ¿Ya? Entonces, claro, aislamiento y soledad no es lo mismo. Aislamiento tiene que ver más con la estructura de la red y la soledad tiene que ver con el sentimiento de sentirse sola, ¿cierto? ¿Y por qué las personas cuidadoras podrían tener mayor riesgo de aislamiento? Porque en el fondo tienen menos tiempo libre para participar, ¿no es cierto? Compartir con otros familiares y amistades. Por lo tanto, al estar más aislados, podrían estar como en una situación de mayor riesgo de soledad, de sentirse solos. Pero también, perdón, pero también podría ocurrir lo contrario, porque el estar cuidando y el estar en permanente contacto con otra persona, eso les dota de sentido. Y como la soledad tiene que ver con el sentimiento también, puede ser que se sientan menos solas, porque siempre van a estar con alguien y ese cuidar también implica un sentido. Y eso también lo estamos viendo. ¿Ya? Entonces, no siempre hay que mirar el cuidado necesariamente como algo que tiene puras cosas negativas. En la literatura, ¿cuáles son las variables los factores que se asocian con los sentimientos de soledad? Eh, Hay varios, pero principalmente uno de los que más se asocia tiene que ver con la salud, ¿ya? Y esto en personas mayores es súper claro, ¿ya? Eh, las personas, ¿y por qué podría asociarse con los cuidadores? Porque las personas cuidadoras suelen tener más problemas de salud, ¿ya? Por la carga que implica ser cuidador, pueden tener más síntomas depresivos, por ejemplo, podrían tener más problemas de salud física, ¿no es cierto? De lo que implica la fuerza que tienen que hacer para cuidar a otra persona, etcétera. Entonces, como tienen más problemas de salud, eso se asociaría más con un sentimiento de soledad, porque la verdad es que está muy unido
los síntomas depresivos como con los sentimientos de soledad. Eh, También en esta relación entre cuidador y persona hablamos de persona cuidadora y persona que es la cuidada, ¿ya? A mí me gusta ocupar estos conceptos porque son conceptos que no tienen género ni posesivo, ni masculino ni femenino. Entonces uno habla de persona cuidadora y de persona cuidada. La persona cuidadora, hay ciertas variables demográficas que podrían incidir en que, en que tengan más riesgo de soledad. Generalmente se dice que las mujeres tienen más riesgo de soledad, las personas más mayores o las más adolescentes jóvenes, las personas con menos educación, las personas que no tienen pareja, que no trabajan, que no tienen hijos, que son migrantes. ¿Qué más dice la literatura? Que también importa mucho la relación entre la persona cuidadora y la persona cuidada. ¿Ya? Por ejemplo, el parentesco, y eso lo voy a mostrar más adelante, es bien importante. Si viven o no viven en la misma casa, cómo es la calidad de la relación, cuánto tiempo llevan cuidado, cuál es la carga como del cuidado, la intensidad del cuidado. Y también hay unas variables de la persona cuidada, ya, aunque eso la literatura muestra mucho menos relaciones pero podrían tener que ver con la edad, con el género, la salud. También, por ejemplo, vamos a ver que el nivel de dependencia de la persona que está siendo cuidada obviamente incide mucho, ¿ya? Una persona que requiere más apoyo. Y también tenemos el contexto, y aquí, por ejemplo, es muy importante lo que hace la Corporación Acción Mayor, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que eh, eh, cuánto apoya, ¿no es cierto?, el contexto, qué tan apoyadora es la sociedad en que vivimos y cómo trata y cómo mira, ¿no es cierto?, a estas personas cuidadoras, ¿no es cierto? En general en general, hasta ahora ha sido bastante mal mirado, ¿no es cierto? Cumplir la función de persona cuidadora no es remunerado, no existe ningún tipo de valoración social, está súper eh, invisibilizado. Entonces eso también hace que las personas se sientan más solas. Si no hay redes de apoyo, se van a sentir más solas, si no hay políticas públicas de apoyo. Y también sí hay algunos factores culturales, como el nivel de obligaciones o valores que existen en una sociedad con respecto al cuidado, ¿ya? Em, em, Porque en el fondo, si en una sociedad se valora familiarmente el cuidado, eso no se va a relacionar eso va a ser un factor más protector. Pero si en una sociedad el cuidado no se valora, podría ser un mayor riesgo de soledad en el fondo. Pero bueno, yo he trabajado, la verdad es que en mi proyecto Fondesit nosotros hemos trabajado con encuestas, pero también hemos hecho trabajo cualitativo, pero con temas de cuidadores no hemos trabajado tanto. Y lo que tenemos de cuidadores y soledad se relaciona más como con encuestas, más que con un trabajo cualitativo, ¿ya? Aquí yo les presento 3 estudios en que estamos ahora. Uno, el de la derecha de arriba, dice encuesta soledad de personas mayores. No soledad por mi nombre, sino porque se trata de la soledad, que es mi proyecto Fondesit. Y ahí, por ejemplo, tenemos una encuesta que muestra personas mayores en domicilios particulares de la región metropolitana de Chile, una muestra de 950 casos. Me imagino que ustedes han escuchado de las encuestas nacionales de calidad de vida en la vejez. Ya llevamos la 6ª versión en el 2022, una encuesta que se hace desde el 2007, que también es una encuesta a personas mayores en sus casas. O sea, son encuestas a personas que pueden contestar una encuesta en el fondo. Se les hace un test cognitivo antes. Y también la gracia es que en todo Chile, 2.000 casos. Y la encuesta Micare, que Marco mencionó cuando me presenté, que yo pertenezco a un grupo de investigación, lo que se llama el Instituto Milenio de los Cuidados, y ellos hicieron una encuesta a cuidadores informales de toda edad, ¿ya? Personas que cuidan personas mayores, o sea, son personas cuidadoras de toda edad que cuidan a personas mayores en domicilio, en sus casas también, en domicilios particulares, en 4 regiones de Chile. Y también es una encuesta bastante grande, de más de 1.000 casos. 1146. Sí, gracias. Claro, ahí no me voy a detener en esta parte que es más metodológica, pero en el fondo son encuestas que están validadas internacionalmente, se usan escalas para medir soledad. Ya si alguna vez la escuchan por ahí, la que más se usa es la que se llama ahí escala UCLA 3 de soledad, que son 3 preguntas bastante simples, que dice, de las que me acuerdo, dice si usted se siente excluido de los demás, si se siente aislado de los demás,
y sienten que no lo toman en cuenta, algo así. Son tres preguntas que se hacen. Y es una escala que funciona bastante bien en todo el mundo, se usa, entonces uno puede compararse con otros países, etcétera, ¿ya? Pero bueno, ahí están las preguntas que se están ocupando. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que en la encuesta de soledad de personas mayores, que es una encuesta solo de personas mayores cuidadoras en este caso, porque como una encuesta de personas mayores, son personas mayores que son cuidadoras normalmente de sus parejas, pero también puede ser de sus padres, madres o suegros. No se observa, no encontramos eso, y esta es una muy buena noticia, porque no encontramos una asociación muy grande, estadísticamente significativa, entre la actividad de cuidado diario y sentimiento de soledad. ¿Ya? Eso en el fondo sería como una buena noticia, ¿ya? Pero después vamos a ver que depende del tipo de cuidado que se tiene, ¿ya? Pero encontramos una diferencia interesante, que era entre lo que se llama la soledad social y la soledad emocional. Entonces, y cuidar se asociaría con mayor soledad social. Bueno, el concepto de soledad social es de uno de los autores que tiene una escala de soledad que aparece en este cuadrito, en el segundo, que es de John Girville, ya que es de los autores más citados en cuanto a estudios de soledad, porque tiene la escala de soledad que casi todo el mundo usa también junto con la UCLA 3. Y él distingue entre dos tipos de soledad: la soledad social, que en el fondo es la soledad que se parece más al concepto de aislamiento, que tiene que ver con la cantidad de personas con que se relacionan. Entonces, efectivamente, el cuidar se asocia con una red de menor tamaño, ¿ya? Con menos personas con las cuales uno se relaciona, pero se relaciona con menor soledad emocional. La soledad emocional tiene que ver justamente con este sentimiento de tener una persona, o sea, la soledad emocional es no tener a alguien significativo, alguien como una relación más íntima. Entonces, se estaría un poco cumpliendo la hipótesis de que la segunda hipótesis que yo hablaba al principio, de que efectivamente las personas cuidadoras estarían en más riesgo de aislamiento social, pero el estar cuidando también les dota sentido y por tanto emocionalmente se podrían sentir menos solas, ¿ya? Lo que es como un buen resultado. Bueno, sin embargo, aquí hay una pregunta de cuidados que es muy general y no me permite a mí distinguir como tipos de cuidado. Y para eso es mucho mejor la encuesta que sale ahí en amarillo, que es la encuesta Micare, ya la encuesta específica de cuidadores informales que hizo el Instituto Micare. Y nosotros ahí lo que tratamos de estudiar es qué es lo que incide sobre el sentimiento de soledad. Ya la variable pendiente sería la soledad. Y vimos varias cosas, por ejemplo, el tiempo que llevan cuidando, que serían la cantidad de años. La intensidad del cuidado significa que es todos los días o algunas veces a la semana. La corresidencia, si viven o no con la persona que están cuidando. El grado de dependencia de la persona cuidada. Si tienen redes de apoyo y si tienen resiliencia. Eso se mide a través de una escala psicológica, ¿ya? Y también distinguimos el tipo parentesco. Entonces, primero tenemos los hijos que cuidan a padres mayores y después tenemos, y en este caso son hijos que no necesariamente son mayores, ¿cierto? Y las parejas que cuidan a sus parejas mayores. Y aquí sí que son generalmente personas mayores, ¿ya? Entonces, claro, por ejemplo, los hijos que llevan más de 5 años cuidando, que cuidan todos los días a una persona que tiene dependencia severa o moderada y que tiene además pocas redes de apoyo y poca resiliencia, son los que están sintiendo más soledad, ¿ya? Entonces uno podría decir, ¿cuáles son factores que están incidiendo en soledad de cuidadores hijos? Hartas cosas. Por una parte, la intensidad del cuidado, la dependencia que tiene la persona mayor, pero también las redes de apoyo. Y la resiliencia, que es un recurso psicológico, ¿no? O sea, como psicosocial para enfrentar los problemas. Y es curioso porque en las parejas, lo único que incide básicamente es la red de apoyo y la resiliencia. Ese NS significa que no es significativo, que no hay relación importante. Y el vivir o no vivir no se asocia tanto. Y interesante porque hay muchas variables que fueron no significativas. Por ejemplo, el género del cuidador o de la persona cuidada, la edad tampoco, los ingresos tampoco, la educación tampoco, el nivel de educación. Si trabajan o no tampoco, el estado civil tampoco, o si tiene hijos tampoco. Y encontramos en el fondo, interesantemente, un efecto moderador del apoyo. En el fondo, cuando hay apoyo social,
como que dejan de ser tan importante las otras variables como el nivel de dependencia de la persona cuidada o la intensidad del cuidado. Finalmente, como que el apoyo es como lo más importante. Y también vemos un efecto mediador de la salud en los hijos, que en el fondo vemos que hay mucha relación entre soledad como con estas variables de salud que veíamos, como con los síntomas depresivos, la sobrecarga del cuidador. Entonces, cuando en el fondo cuando el cuidado está asociado a muchos problemas de salud, eso se incide, se relaciona con más fuertemente como con soledad. Bueno, eso era un poco en amarillo. En naranjo está un poco lo que encontramos como las relaciones más importantes que están incidiendo sobre soledad de los cuidadores, que tiene que ver estos problemas de salud, como la carga del cuidador, los síntomas depresivos, la poca resiliencia. En las variables demográficas de la persona cuidadora no incide nada. Es muy importante el tipo de relación entre la persona cuidadora y la cuidada, si son hijos o parejas, cuánto tiempo llevan de cuidado y la intensidad del cuidado, principalmente para los hijos. El nivel de dependencia de la persona cuidada es algo que hay que tener en cuenta. Y las redes de apoyo aparecen aquí por todos lados como lo más importante. Y las conclusiones preliminares de este estudio, que todavía no está en desarrollo, bueno, de lo que he dicho, yo creo que insistir en el tema de la resiliencia también, ¿ya? Nosotros durante la pandemia encontramos que era un factor muy importante y contrariamente a lo que estaban diciendo todos los medios de comunicación, las personas mayores movilizaron mucha resiliencia durante ese momento y eso los ayudó mucho a enfrentar la pandemia. Porque la resiliencia también tiene que ver con la experiencia, ¿no? Con todo lo que les ha tocado vivir como generación, etcétera. Eso yo dejaría como para acá para que podamos conversar. Muchas gracias, profesora Soledad Herrera, por su presentación en esta inauguración del ciclo de charlas 2025 de Acción Mayor. Así que se ofrece la palabra para este espacio de reflexión, comentarios, inquietudes, para aprovechar a esta invitada, a esta experta tan destacada en estos temas y obviamente en lo que es la investigación. Lilian Tapia, bienvenida. Encuentro fantástico todo el trabajo que está haciendo y realmente es muy significativo. Estoy en una comisión del Ceremi de Salud y que curiosamente tocamos el punto de los cuidadores, las cuidadoras, y nos encontramos con que en Cerro Navia se hizo un recinto, se habilitó un recinto para que los cuidadores y cuidadoras, son más mujeres que varones, y que puedan ir por lo menos un día a la semana a estar en ese recinto, que puedan leer, que puedan conversar con otras personas similares, y entre estos grupos que se juntan, se hacen intercambio de actividades, ¿sí? Ya, tú vienes hoy día y yo te reemplazo, pero se apoyan en ese aspecto. Desgraciadamente hay factores que son importantes y que cuesta juntarse con ellos, que para variar significa dinero. A nosotros nos pidieron que ojalá pudiéramos llevar libros, porque también van los cuidadores con niñitos, con niñitas, son pequeños. Libros, pero no libros de literatura fuerte, densa, sino que novelitas, qué sé yo, las hadas, los cuentos, es decir, para que fuera una cosa de lo más liviana, que ellas pudieran leer y disfrutar. El problema es que, por lo menos quien habla, me he encontrado con gente que tiene muchos libros y libros de cuentos, pero no me los quieren dar para que los lleve a Cerro Navia. Pero lo que me gusta es
lo que hicieron para poder ayudar justamente a las personas que están cuidando a adultos mayores. Eso. Gracias, Lilian. Ok. Mireya. Sí, yo quisiera, bueno, primero me encanta todo lo que tú dices, lo que has estudiado, en realidad se te sale así como toda tu experiencia, me encanta eso, también te había escuchado en otros grupos. Bueno, yo quería tocar dos puntos. Uno, que los cuidados de las cuidadoras, que en su mayoría son mujeres, ¿cierto? A veces se sienten más sobrecargadas cuando atienden, queriendo atender a personas de su familia, hay una familia muy disfuncional. Entonces, ese es un peso bien grande. Es como que generalmente es alguien que prácticamente porque ya nadie más lo quiere, yo cuido, ¿me entiendes? Así. Entonces no tienen cierta objetividad en el manejo de las situaciones ni nada, sino que es con mucha emoción negativa dándose vuelta y con historia más o menos. Yo creo que el tema de la disfuncionalidad familiar, sobre todo cuando son parientes, es muy complejo. Y el otro punto que quiero hacer notar es que yo vivo en un sector de la comuna que tiene que ver más con una población rural, ya con la gente en la ruralidad, en los campos, tiene un pensamiento todavía muy, muy atrás, nada que ver con la gente de ciudad. Entonces, todavía las mujeres, la mayoría de las mujeres, sienten que ella, por ser mujer, les tocó cuidar. Y les tocó cuidar desde que nacieron hasta que alguien se tiene que morir. Entonces, y eso es porque te tocó nomás. Entonces, no hay un reconocimiento, no hay una valoración de lo que es ese trabajo, porque es un tremendo trabajo. Entonces, a lo mejor de cuán solas se sienten muchas mujeres tiene que ver con la falta de reconocimiento. Fíjate que yo diría que ni tanto también, pero ni tanto con la parte económica de remuneración, sino que es el reconocer el trabajo y la disposición que tiene esta persona de cuidar y permanecer eso. Y creo que a esto se suma, a esta condición se suma cuando hay hijos con discapacidad. Cuando lo que hay que cuidar es un hijo con discapacidad. Yo diría, más que una discapacidad que es generada por una ACV en un adulto mayor, es el tema de los hijos. Yo creo que esos son puntos que me parecen que son importantes en este tema de la soledad. Hecho. Gracias, Mireya. Aló. ¿Me escuchan? Waldo, ¿Ah? sí, bienvenido. Ya. Pues, tengo problema con el celular porque me manejo poco este cuento. Pero quiero decir lo siguiente. Mira, yo quiero proponer algo que va para la acción. Se trata de prepararnos en un nuevo trato de la salud que se llama ESICEP. No sé si me han escuchado. ESICEP, que es una estrategia de cuidado integral centrada en la persona, que se está haciendo en Chile y en todo el mundo en este momento, que se trata de un nuevo sistema para atender en la salud, en la atención primaria. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos desarrollar ese proyecto que se trata de ser verdadero adultos, y no solamente los adultos mayores, sino de intergeneracional, porque este proyecto se usa desde los 15 años hacia arriba, ¿ya? Entonces, la idea es que nos empoderemos en ser verdaderamente autocuidadores de nuestra salud y con ayuda de la familia y a la comunidad. Entonces, a mí me gustaría que por lo menos parte de los encuentros fueran destinados a ir cómo va nuestro avance en la comprensión de esa estrategia, como algo que se llama estrategia de cuidado integral centrado en la persona. Puede ser miti-miti, un poco de hablar y un poco de acción. ¿Qué les parece? Súper importante. Sí.
No, hartas ideas que yo estaba aquí anotando, porque yo aprovecho aquí para anotar ideas. Si quizás Francisca tenía la mano levantada primero. Sí, bueno, agradecer el espacio ahí por la presentación. Hartas acciones se están haciendo y desde ahí yo tengo una pregunta, como pensando en los mismos desafíos que como sociedad tenemos, ¿qué se puede hacer justamente para fortalecer estas mismas redes de apoyo y que así las personas, independientes del rol que tengan, si es cuidador o en las distintas edades o persona mayor, se sientan con menos soledad? ¿Cuál podría ser un desafío importante para nosotros? Es la pregunta del millón. Se está haciendo harto en otros países, ¿ah? A ver, yo creo que me faltaron algunas cosas que sí. Em, el tema de la soledad es un tema que está creciendo, aumentando a nivel mundial. Nosotros, por ejemplo, en Chile, ¿qué es lo que vemos? Que muchos indicadores como de calidad de vida han ido mejorando. O sea, como que han mejorado muchos estándares de calidad de vida los chilenos y como que lo que sigue empeorando es este sentimiento de soledad. Entonces, es un país que está mejor económicamente en términos, o sea, las pensiones son bajas, pero están mejor que hace unos años atrás, y estamos más insatisfechos, o los indicadores de salud no son tan malos, en general muestran en esta población mayor la autopercepción de salud viene mejorando a través del tiempo, y igual nos sentimos más solos. Entonces, primero yo creo que es importante entender por qué se está produciendo este aumento de soledad, antes de saber un poco qué podemos hacer, ¿no? Y que mucha gente piensa que es por la pandemia. Ya vino la pandemia, la gente se tuvo que separar de otro, pero no pasó así. Entre las personas mayores durante la pandemia disminuyó el aislamiento social. Durante la pandemia la gente se conectó bastante a través del celular. O sea, la gente que no usaba WhatsApp, se creó el WhatsApp familiar, entonces hubo muchas más relaciones, pero así toda la gente igual sigue sintiendo más sola. Entonces, ¿qué es lo que puede explicar este aumento de soledad? Y ahí hay como varias hipótesis, no hay solo una explicación, porque si hubiera solo una explicación, yo no sería socióloga, porque los sociólogos siempre vemos miles de explicaciones para todo, y ojalá la sociedad todo fuera tan simple, porque sería más fácil abordarlo, ¿ya? Pero lo que nosotros hemos encontrado en la encuesta de calidad de vida tiene que ver harto con algo que yo ya mostré, que es con la incertidumbre del cuidado, ¿ya? Mucho de este sentimiento de soledad tiene mucho que ver con la principal preocupación que tienen las personas mayores, que tiene que ver con la dependencia. Todas las personas mayores, o sea, no todas, pero la principal preocupación y que ha ido en aumento tiene que ver con la dependencia y que es algo que va a ocurrir. O sea, yo partí hablando acá del envejecimiento de la vejez, entonces el aumento de la dependencia es un mito pensar que todas las personas mayores son dependientes. El dato es que es como un 20% de la población mayor es dependiente y esto ocurre a muy avanzada edad, ¿ya? Pero va a ocurrir porque estamos yendo hacia un envejecimiento de la vejez, entonces va a aumentar la dependencia. Y este aumento de la dependencia se da en un contexto del miedo a la dependencia y de que va a ocurrir aumento de dependencia en un contexto de la crisis de los cuidados. Entonces, esta incertidumbre que se plantea en términos de que la familia, nosotros ya lo estamos viendo también en la encuesta de calidad de vida, o sea, la familia se nota como más tensionada, las personas mayores perciben que pueden contar menos con la familia que antes. Entonces, todo ese sentimiento de incertidumbre choca con el miedo a la dependencia. Y esto finalmente es lo que está incidiendo mucho en el aumento de la soledad, porque en el fondo yo les hablaba de que la soledad no deseada se relaciona con cuando yo quiero tener una red social y siento que no la tengo. Entonces, en el fondo, este sentimiento de soledad, ¿qué es lo que implica? Que yo quisiera tener a alguien que me pueda cuidar, pero siento que no lo voy a tener. Y a esto sumémosle la disminución en la tasa de fecundidad. Ya, este no es un problema hoy día, es un problema en el futuro, pero también va a ocurrir, ¿ya? El tiempo pasa rápido. Entonces, claro, o por ejemplo, ya tenemos como un dato que cada vez se están entrando a los 60 años más personas que no tienen solteras o separadas, que no han construido familia, ¿ya? Entonces,
estamos vivenciando la crisis de los cuidados. Entonces, claro, cuando me preguntan qué se puede hacer, la respuesta más fácil de qué se puede hacer sería decir, bueno, las municipalidades que hagan actividades para las personas mayores, las fundaciones, las ONG. Esa es la respuesta más fácil, ¿no es cierto? Que tenemos que tratar de que la gente participe. La tasa de participación social, así el dato, en Chile, es cerca del 40% entre la población mayor. Cerca del 40%, o sea, 4 de cada 10 personas dice participar en alguna organización, que a mí me parece que es súper alto. Y es como un mito pensar que la gente no participa. La gente participa, pero igual se siente sola, ¿ya? Porque también tenemos que preguntarnos qué tipo de participación es la que se está promoviendo, o qué tipo de participación, dónde participa la gente. Mucha de esta participación a veces no ayuda o algo pasa que no se generan amistades como más íntimas, ¿no es cierto? Entonces, igualmente la gente se sigue sintiendo sola, aunque vaya a una charla o alguna actividad física o algo así. Igualmente después llega a su casa y se sigue sintiendo sola porque no compartió más allá, no entabló una amistad, ¿no? En un contexto en que si no sabemos entablar amistades y no vamos a tener familia, no sé qué va a pasar, ¿ya? Entonces, yo creo que la pregunta es, por eso que la pregunta de Francisca es muy difícil de poder responderla, ¿ya? Porque tiene que ver con muchas cosas. O sea, si nos acordamos como del cuadrito de los predictores de soledad, en todos esos ámbitos se puede actuar. Ya, por ejemplo, si se acuerdan, lo primero que hablé fue de salud. Está demostrado en toda la investigación que salud se asocia con más soledad. O sea, por ejemplo, yo hice un estudio sobre relaciones de abuelos y nietos, y el principal predictor para que los abuelos dejaran de ver a los nietos era que se enfermaran. O sea, cuando los abuelos se enfermaban o aumentaban su riesgo de dependencia, los nietos dejaban de ir a verlos cuando más lo necesitaban. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente, por eso que existe una asociación entre que más problemas de salud se asocia con más soledad, porque además también incide que la gente no puede salir, no puede ir a encontrarse con sus amigos, pero tampoco los van a ver. Entonces, ahí hay políticas públicas de salud que obviamente también son importantes, ¿cierto? En la medida que actuemos sobre salud, también vamos a actuar sobre soledad, ¿cierto? Si actuamos sobre las redes de apoyo, también estamos actuando sobre soledad. Entonces hay que mirarlo como en esos cuadritos, como los distintos ámbitos, y no hay una sola respuesta. Eh, pero lo que está claro que es un tema que hoy en varios países ya se está abordando a nivel de política pública. O sea, en Alemania existe el Ministerio de la Soledad, en España, ahora justo iba a leer ahora eso, hay una política de soledad que está anclada en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces hay que mirar esas experiencias de otros países que yo reconozco que no las he mirado, pero sé que existen porque he estado participando en algunos seminarios donde he conversado con gente, pero yo creo que hay que empezar a mirar eso también, como yo creo que este año clave, ¿no es cierto?, de elecciones también, y eso quizás para Marco, de cómo poder armar algo, no sé, ¿cierto? Pensar cómo en armar algo, quizás en este tema específico me Sí, parecería relevante. invitar a los candidatos, no sé, pero podemos hacer ahí una alianza con otras organizaciones. Mm. Se ha hablado durante muchos años también de que el Senama es insuficiente, de que debiera haber un ente con más recursos, con más capacidad de decisión, en fin. Y yo te quería preguntar conceptualmente la diferencia entre soledad y aislamiento, porque a propósito de los ministerios, se están creando estos ministerios que ya existen en Japón, en Inglaterra, donde le están agregando esto de soledad y aislamiento. Y lo otro, así como se habla de ciudades amigables con las personas mayores, ¿cuánto, cuán limitante puede ser hoy día el tema de la seguridad Súper. ciudadana? ¿Ya? Que Nosotros en a la última veces, encuesta era lo más relevante, lo que más explica, o sea, por ejemplo, en la última encuesta de calidad de vida, en la AEG, la del 2022, encontramos que disminuyó una actividad súper importante que es salir de la casa todos los días. Yo me acuerdo de un estudio que hicimos en el año 2010, por ejemplo, una de las principales variables que se asociaba con sentirse mejor, con satisfacción con la vida, era salir de la casa todos los días y leer, ¿ya? Leer ya sea el diario o revistas o libros.
ya que ha pasado con el tiempo, ambas actividades han bajado, bajaron y por primera vez encontramos que bajó el salir de casa. Y eso se asocia muchísimo con la preocupación por la delincuencia, efectivamente. La gente está saliendo menos de la casa. Hay una percepción, porque más allá de que esté inflado o no sea tan No, así, claro, que, es la lo, percepción. que las noticias, qué sé yo, la percepción es finalmente es lo importante. Entonces, si Sí, por ejemplo hoy día hay una encuesta nacional sobre inclusión e inclusión social que habla de que la mayoría de los chilenos percibe que las personas mayores en Chile no son autovalentes, tenemos que hacernos cargo de esa percepción, porque hay claro. una que no es real. Y lo mismo con respecto al tema de la seguridad. Y sobre esto del aislamiento, profesora, aislamiento y No, el soledad. aislamiento se refiere, es que la diferencia que yo decía era que aislamiento se refiere más a no tener relaciones sociales, no tener redes. Y soledad es algo más subjetivo, que están relacionados, pero no necesariamente, no es una relación perfecta. ¿Ya? Es mucho más fácil actuar sobre aislamiento que sobre soledad, porque aislamiento, si no hay redes, tú puedes generar redes. Por ejemplo, el Senama tiene el programa Vínculos, que lo que hace, ¿no es cierto?, es vincular a las personas que viven solas, vincularlas a la red de apoyos de las políticas públicas, la red municipal, etcétera. Entonces, en cierta medida actúa sobre aislamiento, sobre que la gente no esté socialmente o físicamente apartado de otros. Pero el sentimiento de soledad es mucho más complicado porque el sentimiento social de soledad es algo que uno siente, es algo más subjetivo y es mucho más multicausal en el fondo, entonces es mucho más difícil, es mucho más difícil. Pero también está demostrado que el sentimiento de soledad se asocia más todavía con indicadores de salud que el aislamiento. O sea, ¿por qué nos preocupa la soledad? Porque está demostrado ya mucha investigación hay, mucha, de la asociación entre sentimientos de soledad y problemas de salud. Por ejemplo, así cosas bien objetivas como riesgo cardiovascular, bueno, síntomas depresivos obviamente, pero también, por ejemplo, hay estudios que ya muestran la relación con mortalidad más temprana. Y así muchos otros indicadores de salud también. Primeramente agradecer a Marco la invitación, a usted la tremenda charla que nos ha dado y mi admiración porque ustedes siendo tan jóvenes aún están luchando y están viendo por el bienestar de las personas mayores. Y eso ya es un gran indicio que la sociedad jamás se ha olvidado de las personas mayores. Y bueno, estaba leyendo, digamos, hace días atrás, que alguien decía, la edad madura es aquella en la cual se es joven aún, pero con mucho esfuerzo. Claro, y el esfuerzo viene por la impotencia de que viene una enfermedad crónica, o se empieza con dolores, o se empieza ya uno sin querer a alejar más de la familia por las actividades de los hijos, de los nietos. Entonces, la verdad que estar en una fundación, estar en actividades, estar interactuando con personas jóvenes y pertenecer a un grupo de personas de la misma edad, creo que nos ayuda mucho. Así que la charla que nos ha dado usted me quedó más que claro todavía que, que sí, que hay mucho todavía por hacer y que lo están haciendo y esperemos que todo resulte bien por el bienestar de todos, no solo de las personas de edad, sino que de los discapacitados y de las personas más jóvenes, que siendo jóvenes aún sienten esa soledad y esa inquietud emocional. Eso. Muchas gracias, Pilar. Lo primero es, cortito, cuando dicen las municipalidades pueden ayudar, sí, efectivamente, pero curiosamente ponen los programas, las películas, conciertos, reuniones de las 18 horas para adelante, generalmente las 19 horas. Y ahí viene el problema que estaban colocando, la seguridad. No, es que ya, de acuerdo, me voy en un auto, un Uber, un Didi, lo que sea, y después esta historia termina 9,
pie, ¿cómo me devuelvo? Mejor lo veo por internet. Entonces, es una situación, como decía Marcos, la seguridad hoy en día coarta las acciones. Y lo otro, en base a lo que Francisca planteaba, hay que empezar a ver el comportamiento de la juventud, porque hoy en día son muy simpáticos, pero piensan que no van a llegar jamás a la vejez. Entonces ellos van a ser jóvenes 30, 40 años, pero nunca voy a ser viejo, nunca voy a estar en las condiciones de depender emocionalmente o tener compañía. Y eso, profesora, yo creo que es un trabajo que hay que empezar a realizar ahora para que los jóvenes empiecen a tomar conciencia de lo que se les viene. Porque además, como no quieren tener familia, la soledad va a ser mucho más grande. Va a ser grosero tal vez lo que vaya a decir, pero ya, de acuerdo, no tuve familia, mis padres se fueron, mi hermana, mi hermano tampoco tuvieron familia, entonces empiezo a juntar plata, dinero, fondos, ¿en qué institución me voy a internar? Es decir, no puede ser. Es decir, yo creo que la juventud tiene que empezar a tomar conciencia de que los años avanzan para todos, no solamente para uno. Eso. Gracias. ¿Yo? Ahora sí. Mira, estaba bien atenta a este tema porque vengo saliendo muy poquito reciente del fallecimiento de mi madre. Ella murió a los 102 años, de manera que tuvo una sobrevida, como ustedes ven, que fue como bien dramática para la familia. Hay situaciones como las de mi mamá, no sé si serán muy comunes, pero ella vivía con una hija y con un nieto y era la sostenedora de esta hija y de este nieto. Ninguno de los dos estaba capacitado para poder atender a la mamá. No tenían las competencias sencillamente, ¿ya? Ambos con algunas dificultades de diversos tipos. Por lo tanto, este problema en muchas personas va sumándose a otros. Por ejemplo, me parece que fueron antes de los 100 años, las casas comerciales les cierran el crédito. Los bancos le dicen, ¿sabe qué más? Aquí usted ya no puede tener una Visa, solamente puede tener una tarjeta de débito. Y lo que sí podemos hacer es recibir su pensión. O sea, yo le administro la pensión, gano los intereses, pero resulta que no podemos hacer nada más con cómo ayudarla. Por otra parte, esto va paralelamente, ¿cierto? Va influyendo de una manera pero tremenda en la familia, porque alguien tiene que hacerse cargo de la mamá de 100, 101, 102 años, que además está postrada en cama, que tiene que tener una cama especial, que ya tiene que tener oxígeno, que tiene que tener un montón de elementos auxiliares, con la cual se han probado las cuidadoras que valen un ojo de la cara, porque al tener, por ejemplo, muchas personas una situación que es de cierta medida afortunada, pero hasta por ahí, pero no pueden acceder a las cuidadoras del listado de cuidadoras. Es decir, estas son para cierto tipo de personas, pero usted tiene que contratar una cuidadora que tiene un valor 2, 3 veces mayor. Eso se multiplica por la cuidadora de la mañana, por la cuidadora de la noche, se multiplica por los 30, 31 días del mes. Y finalmente, los hijos, en nuestro caso éramos 2, terminábamos realmente ahogados porque el sistema no ayuda. Y me da la impresión, a lo mejor estoy absolutamente equivocada, pero me da la impresión que las políticas públicas
no incluyen a este tipo de personas que, por ejemplo, tienen un buen motepío, ¿ya? Tienen un motepío, tienen la suerte de tener, los maridos fallecen, heredan las pensiones de los maridos, las pensiones son, entre comillas, altas, mucho más altas que el común de las personas, pero que al momento que llega la vejez y llega este postramiento y esta sobrevida, no tienen a dónde ir porque las mismas instituciones que les otorgan alojamiento a partir de tal edad, se los cierran y ya no tienen ninguna casa que los acoja. Entonces no queda más alternativa que la familia hacerse cargo de estas personas que superan la expectativa de vida. Eh, yo no logro entender por qué las políticas públicas, yo sé que hay que priorizar, de hecho yo trabajé muchísimos años en Mideplan y en el FOSIS. Por lo tanto, cuando empezó el programa de adulto mayor, tuve la suerte de ser una pionera y trabajábamos en lugares de extrema pobreza y marginalidad, pero no eran organizaciones de adultos mayores, era otro tipo de personas a las cuales de alguna manera, ¿cierto?, acudíamos y que postulaban, que concursaban, pero esta realidad yo la vine a conocer con mi mamá. Entonces, creo que el apoyo a la cuidadora, que suele ser un familiar, es importante. Pero ¿qué pasa con la familia que tiene que acarrear, sobrellevar, cargar esta mochila que no solamente esperar que la mamá muera todos los días, sino que es una mochila económica que finalmente nos deja endeudados, porque no hay sueldo que permita pagar a una y a dos cuidadoras particulares y porque no hay ningún sistema, ninguna institución que los pueda ayudar, porque se supone que el resto. Eso. Muchas gracias, Erika. Pucha, sí. Bueno, lo que se ha estado discutiendo hace tiempo, no, tampoco se ha discutido mucho, pero lo que en algún minuto se quiere plantear es un seguro de dependencia para estos casos. Sí, ¿Y en qué consistiría ese seguro de dependencia? Son seguros que en el fondo operarían, o sea, que todos tendríamos que contribuir y que operarían para situaciones que seguramente tienen que ser catalogadas de mucha dependencia y necesidad de cuidado. Básicamente son para cubrir las necesidades de cuidado, que lo principal son las Ok, cuidadoras. exacto. sí, Ya, ok. sí. En algún momento se planteó para la reforma de pensiones. Es una reforma que obviamente va a tener que seguir perfeccionándose Sí. y es un tema que debiera incorporarse próximamente. Así que con sentido de urgencia lo que hemos hablado. Tenemos que actuar con sentido de urgencia y priorizar, como decía también la profesora, y ustedes también, porque son muchas las necesidades, son multidimensionales, pero hay que ir priorizando a nivel de políticas públicas, porque también no es solamente las personas mayores, hay una cantidad de situaciones hoy día que tenemos que también abordar como sociedad, no solamente el Estado, la sociedad tenemos toda una responsabilidad, así que el tiempo, profesora, es el tiempo, así que ya es poco más de una hora del inicio de esta reunión. Yo quiero agradecer a la profesora Soledad Herrera por su tiempo, su disposición, su participación, de inaugurar esta instancia, este ciclo de charlas 2025. Ha sido para nosotros realmente un honor contar con la profesora Herrera en un tema tan importante que ha generado mucho interés en las personas que se conectaron, en quienes se inscribieron y que también van a poder, los que no estuvieron hoy día conectados, van a poder también poder conocer esta presentación en un resumen que vamos a realizar y que vamos a compartir a través de nuestras redes sociales y nuevamente agradecer por su participación, profesora. Gracias a ustedes, siempre se aprende en estas ocasiones. Me encanta cuando se puede conversar. El Gracias, chao. aplauso. Y bueno, a todos los que se conectaron, muchas gracias. Les vamos a avisar oportunamente de nuestra próxima actividad, que
que será para el mes de mayo. Así que nuevamente muchas gracias a todos y a todas y nos volvemos a encontrar en un próximo día lunes. Muchas gracias a todos y todas.